Con esto diríamos que ya termino, porque es la vertiente militar, más estrictamente militar. Todas están vinculadas al militar, pero esta es la más estrictamente militar, en donde digamos que Estados Unidos hace un striptease. Se declara claramente lo que es. Podéis verlo en el Full Spectrum Dominance, que es el informe del Pentágono, titulado Joint Vision 2020, en la que Estados Unidos dice cómo va a organizar la ofensiva para recuperar la hegemonía de poder mundial, de verdad, de alguna manera, dejando en segundo término a sus enemigos. Estados Unidos tiene en estos momentos más de 250.000 de efectivos militares fuera de su país, entre el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Tiene militares en el 70% de los países del mundo, con más de 450 bases militares extraterritoriales y con un presupuesto de entre 600 y 700.000 millones de dólares, presupuesto militar directo. No contamos todas las relaciones indirectas que generan también gastos militares en torno a esto. Es decir, estamos hablando aproximadamente solo en gasto en el ejército, el 70% del PIB español, solo en gasto del ejército de lo que tiene Estados Unidos. Casi suma él solo, bueno, en los últimos años menos porque ha crecido mucho el de Arabia Saudí y algún otro, pero hasta hace poco casi sumaba él solo más que todo el resto de países juntos. El gasto militar de Estados Unidos más que todo el resto del planeta juntos, ¿no? O sea, lo cual es bastante evidente en qué se está apoyando Estados Unidos, ¿no? En qué se está apoyando Estados Unidos.